Conferencia semanera del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en martes. Estuvo hablando sobre esta deuda millonaria que heredó por parte del gobierno, de la administración anterior, de Quirino Ordaz, y estuvo hablando extensamente de este tema. Estuvo hablando de que hasta lo estuvo calificando como un delito lo que estuvo pasando, delito de desviación de recursos, y me llamó mucho la atención una frase que dijo: hasta lo que no era de ellos lo gastaron, esta deuda de 1,700 millones de pesos que tiene que pagar la actual administración. Declaraciones que sorprendieron a todo mundo, hasta los que estaban en el presidio. Ahí vimos la cara de Gerardo Vargas Landeros, lo hubieran visto, el alcalde de Ahome, cuando estaba hablando sobre este tema de la deuda millonaria del SAT, que por cierto, está en estos momentos el secretario de Finanzas, Enrique Díaz, en Ciudad de México, tratando de negociar esta deuda. No hay dinero para pagarla, 1,700 millones de pesos, por errores fiscales. Y eso daña, afecta al Estado, y lo más viable sería no pagar esa deuda. Pero entonces, se tiene que pagar, el SAT no te perdona nada. No te perdona nada. Vamos con Estela García, nuestra jefa de información de la zona norte. Estuvo en la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Diana, y a todo el auditorio de Luz Noticias. Comentarte que el gobernador del estado de Sinaloa, como bien lo comentas, manifestó el día de hoy en su conferencia semanera que el gobierno del estado de Sinaloa está analizando denunciar penalmente a exfuncionarios de la administración de Quirino Ordaz Coppel y a quien resulte responsable por la mala auditoría a 2 empresas en violación a un convenio con el Servicio de Administración Tributaria por el orden de 1,761 millones de pesos. Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre si habría denuncias penales en contra del exgobernador o de alguno de sus funcionarios, Rubén Rocha Moya aclaró que están analizando el tema, pero garantizó que no serán cómplices del daño patrimonial que se hizo al estado de Sinaloa. Sí, eso requiere de nuestra lo vamos a hacer. Porque no podemos hacer ninguna complicidad de nada. Entonces, si te llega derechito y te dice, a ti te corresponde, gobierno del estado, proceder, vamos a proceder. Lo estamos revisando. Rocha Moya informó que están en la búsqueda de un mecanismo que exonere al estado de la responsabilidad de una deuda heredada con el Servicio de Administración Tributaria por el total de 1,671 millones de pesos, y explicó que esta deuda se compone de 2 partes. Son 1,025 millones de pesos y de la primera auditoría y 646 millones de pesos de la segunda, relacionados con la mala aplicación de lo que es este convenio, y según el mandatario, pues el SAT pretende cobrar estas sumas a Sinaloa, reteniendo pues las participaciones federales, y eso dice pues es algo que no podemos permitir porque pues estarían quitando presupuesto muy importante para atender temas primordiales del estado. En sí, José, Diana, auditorio, pues el gobernador estuvo dando fuertes declaraciones al respecto, y pues obviamente dijo pues están analizando el hecho de aplicar estas denuncias en contra de quien resulte responsable por esta mala práctica del convenio o lo que viene siendo pues ya este daño patrimonial al gobierno del estado. Bien, gracias por este reporte, Estela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema que está dando mucho de qué hablar, esta deuda millonaria, y se están dejando de percibir, 450 millones de pesos. Sí, es muchísimo dinero. Muchísimo dinero que solamente por estar penalizados por el SAT no lo está recibiendo el gobierno del estado. Al principio veíamos al gobernador primero algo tranquilo, diciendo, a ver, tenemos esta deuda, solamente queremos aclarar que nosotros no somos los responsables. Y ahora sí ya están buscando, si no se logra exonerar, si no se logra llegar a un acuerdo con el SAT, van a buscar la vía legal de denunciar penalmente a exfuncionarios de la anterior administración por esta deuda de 1,700 millones de pesos. Y es que yo creo que todos están esperando eso. Tal vez no dentro del gobierno, pero otras instituciones o entes ya se han pronunciado y dicen que es lo necesario, es que se finquen responsabilidades. Por ejemplo, en el Congreso, el diputado Feliciano Castro ya opinó sobre ello. También el mismo partido del PRI ha opinado sobre esto. El día de hoy el PRI está pidiendo castigo penal en contra del exgobernador Quirino Ordaz y exfuncionarios por esta deuda millonaria del SAT de 1,700 millones de pesos por estas auditorías erráticas. Estuvo hablando Paola Gárate en conferencia de prensa, que es la presidenta estatal del PRI. Vamos a escuchar a Paola Gárate. Y lo que resulte de esas investigaciones serias, formales, pues que se determinen las responsabilidades administrativas, políticas, penales, que así convengan de la realización
o del mal uso que se haya hecho de estos recursos y de quienes lo acompañaron también en la administración al exgobernador. Se debe proceder en su contra, que se apliquen las sanciones también a los servidores públicos que se hayan visto involucrados en estas malas prácticas de auditoría. Que se aplique lo que se tenga que aplicar, dice Paola Gárate. Sorprendente. Bueno, no tan sorprendente porque ya vemos que no se llevan tan bien desde que se hizo hay una separación embajador del PRI quirinista Claro. con el PRI que en estos momentos se encuentra en el mandato estatal, o sea, de Paola Gárate. Sí. Digamos, hubo una limpia, una criba, en donde salieron muchos, Gloria Imelda, diputada local del PRI, Cintia Valenzuela, también estuvo saliendo Daisy Judith, diputados locales, y los demás, Jesús Valdés, Faustino Hernández. Entonces ahí está señalando Paola Gárate, quienes hayan incurrido en temas de desvío de recursos, pues que lo paguen, como debe de ser. Pero de todas maneras sorprende, ¿no? Sí. Sorprende que no haya ninguna pizca de respaldo por parte de un partido que él estuvo representando, el exgobernador, por ejemplo, o esa administración pasada. Y el día de hoy estuvo hablando el diputado del PRI, Luis de la Rocha, sobre este caso también, que señalaba cómo calificó el desfalco más grande de la historia de Sinaloa. Más grande de la historia de Sinaloa. E incluso dice de todo el país, porque lo comentaba el diputado Luis de la Rocha, que se han visto otros casos en otros estados, pero no llegaban a esta cantidad de dinero. Que recordemos, se están hablando de 1,750 millones de pesos, lo que actualmente el gobierno del estado heredó y le debe al SAT. Escuchemos. O nulifiques ese acto y que le digas a las empresas con autorización de Hacienda, oye, que esta lana me la regresen ellos, ¿no? O sea, quiero pensar que existen otras instancias para resolver el problema, porque de lo contrario estamos hablando del quebranto más grande de la historia de Sinaloa, que lo haya ejecutado un gobierno del estado. O sea, eso es lo grave de esta situación. Así lo calificó. Como lo más grande que nunca se había visto en un gobierno estatal. Y nos explicaba cómo se dio cuenta el SAT que había este desvío de recursos, cómo se dio cuenta el SAT que hacía falta tanto dinero. Que echaron de cabeza, ¿no? Fueron los mismos gobiernos estatales que echaron de cabeza al gobierno de Sinaloa. Así es. Empezaron a ver, oye, ¿por qué hay tantas facilidades? ¿O por qué está aumentando esta deuda en Sinaloa? ¿Y por qué nosotros los estados, llámese Guanajuato, llámese Querétaro, más limitados, llámese Chihuahua, por qué estamos nosotros pues haciendo las cosas bien y vemos que Sinaloa no las está haciendo tan bien? Hay unas situaciones irregulares y no les está llamando la atención a ver qué está pasando. Fueron quienes denunciaron ante el SAT. Otros estados. Así nos estaba explicando Luis de la Rocha, que está metido en este tema. Sí, y le sabe al tema. Y le sabe al tema. O sea, llama la atención que el mismo PRI está denunciando al PRI. Y que se finquen responsabilidades a los mismos expristas o algunos priistas.